Que el Señor te bendiga en esta hermosa jornada de domingo. Dios es fiel, Él te ama y su misericordia, dice la palabra, es para siempre. Arrancamos de esta manera esta celebración de la Iglesia Fuego Vivo, bendiciéndote en gran manera, declarando victoria sobrenatural y poderosa sobre tu vida, declarando el favor y la gracia de Dios hacia vos. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga y te cubra ricamente en esta jornada. Comenzamos orando, clamando al Espíritu Santo que nos guíe en esta jornada. Amado Padre, gracias te damos por esta posibilidad que tenemos de llevar adelante tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que todo lo que digamos a partir de este momento sea conforme a tu Santo y Perfecto Espíritu. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y comenzamos esta jornada para la gloria y la honra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en este día quiero compartir contigo una experiencia o una situación que me tocó vivir y le toca vivir a muchas personas. Hay veces en las cuales nosotros tenemos una necesidad, una dificultad, un problema, algo que nos absorbe, que nos preocupa, que nos saca de la tranquilidad y la paz. Y confiamos en Dios, depositamos nuestra confianza en Dios. De alguna u otra manera sabemos que Dios puede llegar a actuar en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que nada hay imposible para Dios, nos dice que nos ama en gran manera. Entonces, de alguna u otra manera empezamos a confiar en la obra poderosa de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, parece que Dios no actúa. Parece que Dios no va a actuar. Parece que Dios se olvidó de que hay una necesidad en nuestras vidas. ¿Te pasó alguna vez en donde vos en algún momento dijiste, parece que Dios se olvidó de mí? Vos ves tu problema y tu problema se va agrandando, 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 agrandando. No hay intervención de Dios. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Y uno dice, no, Dios no va a hacer la obra. Pero en verdad ese es simplemente un pensamiento del enemigo, porque Dios siempre actúa. Dios siempre actúa en el momento perfecto. Lo que pasa es que muchas veces nosotros determinamos o creemos saber cuál es el tiempo perfecto para que Dios actúe. Y entonces nos desesperamos. Y si no actúa en una semana, y si no actúa en un mes, y si no actúa en 2 meses, Dios no me está bendiciendo. Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios no me protege, Dios no se olvidó de mí, Dios no me ama, seguramente hay un pecado en mi vida, un castigo de Dios, y nos olvidamos de todas las promesas de Dios. En verdad, mi hermano, mi hermana, perdón, lo que sucede es que creemos que Dios no va a actuar, pero la realidad es otra. Dios actúa siempre en mi favor y en tu favor por el amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Y qué implica ese amor? Implica que nosotros creemos en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que nosotros somos justos por fe. Y si somos justos, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, definitivamente, la promesa de Dios está sobre nuestra vida. Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger, Él va a intervenir en nuestro favor y Él mostrará y nos dará finalmente la victoria. Pero tenemos que aprender a tener paciencia. Tenemos que aprender a que en el momento más negro, más duro en el cual estemos viviendo, nosotros tengamos que estar firmes
esperando y creyendo en nuestro amado Dios. Mi hermano, mi hermana, te repito, Dios siempre actúa en tu favor. Dios siempre va a actuar en tu favor, pero no te desesperes. Los tiempos no nos corresponden saber a nosotros. Nosotros creemos que ya es el tiempo de actuar. Es que vivimos en una sociedad marcada por la inmediatez. Nosotros queremos dinero, nos vamos a un cajero automático. Queremos comer y nos vamos a un lugar de comida rápida. Queremos tomar agua y abrimos el bebedero. Todo es rápido e inmediato. Anteriormente nuestras abuelas tenían que irse al arroyo, sacar agua en un balde, llevar a la casa, hervir el agua. El pan no había, luego tenía que amasar, la comida era todo un proceso. Entonces, definitivamente las cosas han cambiado y creemos que Dios cambió. Y ahí está nuestra equivocación. Dios no actúa en el tiempo que nosotros queremos, sino actúa en el tiempo en que es perfecto que Él actúe. Y sobre eso quiero hablar en este día, mi hermano, mi hermana. Dios, yo quiero darte una promesa, arrancar este estudio con una promesa. Salmo 94:14. Y luego vamos a ir desarrollando los demás puntos. Pero arrancamos con una promesa para que sepas que Dios siempre está a tu lado, siempre va a estar a tu lado. Él no te desampara, Él no se olvida de vos. Y por más de que parezca que no hay caso, que Él no está interviniendo a nuestro lado, en nuestro favor, Él lo va a hacer en el momento perfecto, en el momento adecuado y para la gloria, mejor dicho, de nuestro amado Dios. Salmo 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Tu Dios, esto significa el Salmo 94:14, Dios te ama tanto que nunca te abandonará, nunca te desamparará. ¿Sabes qué significa abandonar? Quedar sola en medio de sola en medio de un problema, de una dificultad. ¿Sabes qué significa desamparar? Que no le importa a nada, a nadie lo que te está pasando. Pero la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice es que Él está siempre con nosotros. Si dice no abandonará Jehová a su pueblo, ¿sabes qué significa? Que Él siempre está con nosotros, que Él siempre está pendiente de nosotros, que independientemente que lo sintamos o no, lo creamos o no, Dios está siempre con nosotros, a nuestro lado, de nuestro lado, guiándonos, enseñándonos y mostrándonos verdaderamente su fidelidad y su amor extraordinarios. Mi hermano, mi hermana, por más de que parezca que no hay solución a tu problema, ese es el momento que mayor certeza vos tenés que estar teniendo de que Dios va a actuar en tu vida. Tu experiencia de vida te dice eso. Lo que vos ya viviste, lo que vos ya experimentaste, te hace recordar que Dios verdaderamente actúa y va a actuar en tu favor. Nosotros estamos exaltando la gracia de Dios. Nosotros estamos exaltando la misericordia de Dios. Nosotros estamos exaltando el amor de Dios por cada uno de nosotros. En la palabra encontramos, o antes de eso, quiero compartir contigo este pensamiento de que por más que estés a punto de rendirte, por más que estés diciendo, ya no va Dios a actuar en mi favor, yo quiero hacerte recordar de parte de Dios que Él viene en tu rescate, que Él vendrá a tu rescate, que Él te ayudará y que Él solucionará de la mejor manera posible
esa dificultad y ese problema que estás teniendo. Simplemente cree que Dios lo va a estar haciendo. Lo que pasa, ¿verdad? Es que en la Biblia, ¿y por qué estoy tan seguro? Tal vez me dirías eso. Porque son palabras que de repente te dan ánimo, te dan vigor, te dan fortaleza. Pero esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas para tu vida. Promesas de paz, promesas de salud, promesas de prosperidad, promesas de bendición, promesas de gozo, promesas de protección, promesas de seguridad, promesas de todo hay para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente está de tu lado. Y yo te pregunto, si esas promesas están en la Biblia y son tu regalo, son tu herencia, ¿Dios lo va a cumplir? Por supuesto que lo va a cumplir. Por más de lo que pensemos, por más de que no veamos que tenga una solución ni que sea coherente lógicamente, Dios se va a encargar de hacerlo. Dice la palabra de Dios, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aleluya. Números 23:19. La promesa que en la palabra de Dios está establecida para tu vida tiene un cumplimiento certero. Pero no te desesperes. Lo único que vos no sabes es cuándo va a venir esa bendición. Pero tenés que saber que definitivamente esa bendición va a venir. Esa bendición te corresponde porque la palabra de Dios lo establece y sobre todo la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, quiero compartir contigo una porción de la palabra que se asemeja mucho a lo que estamos diciendo. Son dos hermanas que creían en Dios, esperaban en Dios, pero se vieron con una desazón inmensa, porque pensaron desde su óptica, desde su visión, que Dios no había respondido a su necesidad, que Dios no había respondido a su clamor, que Dios no había tenido en cuenta su necesidad, sino directamente establecieron que Dios no hizo lo que necesitaban que ella haga. Pero entendieron y aprendieron y nos enseñaron que verdaderamente Dios es el hacedor de cosas milagrosas y extraordinarias. Quiero irme contigo al libro de Juan en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta y María y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11, versículo 1 al versículo 5 leímos. Tremenda esta enseñanza. Yo quiero, de estos 5 versículos, vamos a ir leyendo un poquito más adelante esta historia. Yo creo que el versículo clave es el versículo, me perdí un poquito, el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Si ellas tenían, y Lázaro, tenían la certeza de que Dios les amaba,
Estas personas estaban seguras de que Jesús iba a intervenir en su favor. Imagínate, sabían que Jesús les amaba. No es un presentimiento, una idea. Sabían que Jesús les amaba. Mi hermano, hermana, ¿por qué hago tanto énfasis en este versículo? Porque es importante que sepas y recuerdes que Jesús te ama, que Jesús me ama, que Jesús nos ama, que Jesús está siempre pendiente de nosotros y que Él responde a esa fe y a esa convicción que tenemos. Él responde en gran manera por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte que Jesús te ama y que así como finalmente intervino en la vida de María, Marta y Lázaro, Jesús también va a intervenir en tu vida. Por más de que parezca que sea tarde, Jesús va a intervenir. ¿Qué desazón habrán tenido María y Marta? Ponete en el lugar de María y Marta. Le envían decir a Jesús, le envían un chat de WhatsApp. Estoy inventando, trayendo la historia hoy en día. Y le dicen, Jesús, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Seguramente empezaban a chocar las manos y a decir, ya recibió el mensaje, conseguimos el teléfono de Jesús, ya sabe Jesús que va a venir. De repente ven que se pone azul los check, ¿verdad? Y Jesús recibió el mensaje. Se abrazaron seguramente y dijeron, no te preocupes Lázaro, Jesús ya recibió el mensaje. Y empieza y sale ahí en la pantalla escribiendo Jesús. Y entonces dice, ahí ya está la respuesta. Seguro viene en 15 minutos, en 20 minutos, en una hora. Ya viene Jesús, ya viene Jesús. Y de repente llega la respuesta. Y Jesús le dice a Marta y a María, voy a esperar 2 días y luego voy a empezar mi camino a ir. ¡Qué desazón para María y Marta! Su única esperanza para sanar a su hermano que estaba enfermo con una enfermedad que finalmente terminó en la muerte física. Les ignoró, les dijo, no es el tiempo para que yo me vaya a visitarte, no es el tiempo para que yo deje lo que estoy haciendo y me vaya junto a ustedes. ¿Cómo se habrá derrumbado el mundo de María y de Marta? Habrán dicho, no, ¿quién es este? Seguramente le robaron a Jesús su celular y están escribiendo de la cárcel. No, Jesús sabía que había un tiempo perfecto para intervenir y Él no iba a intervenir antes de ese tiempo. Te repito, el versículo clave es el 5. Y amaba Jesús, te voy a leer otra vez. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano, y a su hermana y a Lázaro. Si nosotros sabemos que Jesús nos ama, y nos ama porque nosotros creemos en la cruz del Calvario, en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos que saber que tal vez va a tardar. Tal vez creemos que sea tarde, creemos que no haya forma de llegar o de solucionar este problema, pero en base al amor que Jesús tiene hacia nosotros, mi hermano, mi hermana, te pongo la firma, Dios va a actuar en tu favor y a tu favor. Solo tenés que creer que Él lo va a hacer. Continuamos con nuestra lectura. Dice, vamos al versículo 17. Siempre de Juan 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El día que murió Lázaro, ¿cómo habrá sido para María y Marta? Seguramente lloraban y lloraban y lloraban desconsolados. Y
Decían, ay, si Jesús hubiera estado. ¿Por qué no vino Jesús? Jesús se olvidó de nosotros. Jesús se olvidó de a quien amaba. Jesús nos dejó abandonado, nos desamparó. ¿Te suena conocido? ¿Te suena conocida esas versiones o esas manifestaciones de una persona? Muchas veces creemos que en verdad Dios no está actuando. Y acá, el día en que murió Lázaro, habrán estado desconsoladas. Y al día siguiente, más desconsoladas y desconcertadas, porque habrán dicho, no, nosotros esperamos en Jesús y no vino. El día 2 habrá sido desesperante. El día 3, el día 4, después de morir, ahí aparece Jesús. Tranquilo, viniendo, sabiendo de que Él llegaría a tiempo. Pero para las hermanas estaba confirmado que Jesús no vino y que cuando le veían decían, ay Jesús, tuviste que haber llegado hace 4 días. ¿Te parece conocido? Si no te parece conocida esta historia, yo muchas veces he dicho, este es tu tiempo, Dios. Lo he declarado, lo he establecido, he orado, he clamado, he gritado, he llorado, todo. Pero Dios se aparece en el tiempo correcto. Quiero que sepas esto. Dios aparece siempre en el tiempo correcto. ¿Cómo va a ser correcto que se aparezca 4 días después de que murió su amigo? Para Dios, Dios hace solo las cosas perfectas. Quiero leerte el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, no le dijo Marta, hola Jesús, qué gusto verte. No, recriminación directa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Imagínate qué convicción tenía en Jesús, María y Marta. Pero Jesús llegó tarde y había desazón y había tristeza y había dolor y no había manera en que verdaderamente Jesús pueda volver o pueda solucionar aparentemente la situación de María, de Marta y de Lázaro. Veamos qué pasó después. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Ya vimos. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Ese dedicado a Marta, a Marcelo y a vos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había estado puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo hice por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí vamos a leer Juan 11, leímos 1 al 6, al 5 y luego nos fuimos avanzando hasta el versículo 44. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el momento perfecto. Él solucionó el problema de quien amaba, de quien sabía que le amaba a Jesús, en el momento correcto, en el momento adecuado, en el momento exacto. Ni antes ni después. Mi hermano, mi hermana, Dios te está ayudando. Dios sabe tu necesidad, sabe tu problema, sabe que estás enfermo, sabe que no tenés un guaraní en tu billetera, sabe que no tenés trabajo, sabe que estás necesitado, necesitada, sabe que hay un problema en tu familia, sabe esto, sabe lo otro, sabe todo. Y Dios te promete que va a intervenir en gran manera en tu vida. Y quiero decirte que jamás lo dudes. Dios llega a tu vida en el momento exacto. ¿Por qué? Porque te ama. Ese tiene que ser simplemente el hecho fundamental para que vos te fortalezcas y esperes a Jehová. Dice la palabra, Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, y este versículo va dirigido a vos que estás ansioso, que estás ansiosa, que estás diciendo: pero Dios no está interviniendo en mi vida. Para mí también, porque yo muchas veces actúo de esa manera. Y dice el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola heredad. Mi hermano, mi hermana, no tenemos que saber nosotros, no nos corresponde saber a nosotros los tiempos, simplemente saber que Dios va a actuar. No te preocupes del tiempo. Tal vez parezca largo, parezca interminable, estés segura de que ya no hay manera de solucionar. Dios lo va a hacer en el momento exacto, en el momento adecuado, para la honra y para la gloria de Dios. Quiero dejarte con este versículo. Salmo 25, versículo 3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Si vos estás esperando en Jesús, no te preocupes. Él va a actuar. Tal vez digas, pero estoy seguro de que no lo va a hacer. No te preocupes, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vos, de mí y de todos nosotros, quienes creemos que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario y llevado todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todas nuestras dolencias, y ahora somos justos conforme a lo que Dios establece de nosotros.
Mi hermano, mi hermana, comienzo de la misma manera en que terminé. Dios interviene en tu vida siempre de la mejor manera posible y para la honra y gloria de Dios. No te desanimes en la espera, no te desanimes en el silencio, no te desanimes en la adversidad. Dios se va a encargar de enderezar tu vida y de darte la satisfacción a esa necesidad que estás teniendo. Que el Señor te bendiga. Te amamos y el Señor por sobre todas las cosas te ama. Que el Señor te bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.